Hello amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo les traigo un caso increíble que marcó toda la historia de Latinoamérica en cuanto a la ufología. Este es el misterioso caso de El Cabo Valdés. El 25 de abril de 1977, en una de las zonas más remotas y áridas de la cordillera de los Andes en Chile, un grupo de soldados vivió una experiencia que hasta el día de hoy sigue desafiando toda explicación lógica. No estamos hablando de una leyenda urbana, estamos hablando de un reporte militar oficial que involucró a un destacado ejército en Chile. Para entender la magnitud de este evento, debemos situarnos en el año de 1977. Chile se encontraba en una situación política bastante compleja. Sin embargo, en la frontera norte, cerca de Putre, el clima no era solo político, sino de un aislamiento geográfico extremo. Pampa, Yuscuma, es el altiplano situado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar donde el oxígeno escasea, el frío es implacable durante la noche y además el silencio es tan profundo que puede volverse abrumador. En este caso, el cabo Armando Valdés Garrido estaba al mando de una patrulla de 6 soldados conscriptos. Su misión era rutinaria, labores de patrullaje en la zona fronteriza. Eran jóvenes alejados de sus familias en una misión al servicio que bajo las condiciones normales habría sido monótona, pero el 25 de abril esa rutina se quebró por completo. Eran aproximadamente las 4 de la mañana. El grupo de soldados había montado un campamento improvisado. Hacía un frío intenso, típico de la montaña. Según los testimonios posteriores, los soldados se encontraban descansando junto a una fogata, cuando de repente la atmósfera cambió. El silencio de la pampa fue interrumpido por algo que nadie pudo identificar de inmediato. Pedro Rosales, uno de los soldados, fue el primero en notar algo bastante extraño. No era una bengala, no era una estrella, ni un fenómeno meteorológico conocido por los lugareños. Esta luz era descrita como una esfera de color violeta o rojizo que se posó silenciosamente a unos 500 metros de distancia de ellos. La reacción del cabo Valdés fue instintiva. Ordenó a todos los hombres estar alerta y posicionarse. Se levantaron, tomaron sus linternas y, contraviniendo posiblemente el protocolo de seguridad, decidieron caminar hacia la fuerte luz. Las últimas palabras del cabo antes de alejarse hacia la oscuridad fue una orden estricta a sus hombres: no se muevan de aquí. Pero lo que sucedió en los siguientes minutos es lo que ha alimentado esta teoría durante casi medio siglo, y es la abducción y el regreso del cabo. Valdés caminó hacia la luz cuando sus soldados, llenos de pánico y confusión, lo observaban desaparecer en la oscuridad de la noche. Pasaron minutos que para los conscriptos se sintieron como horas. La luz, según el reporte, se mantuvo allí. Esta luz estaba estática e iluminaba todo el terreno baldío. De repente, esta luz se apagó o se elevó bruscamente hacia el cielo, desapareciendo en un instante. De esta forma, los soldados aterrorizados llamaron a su superior. Le gritaban al cabo en medio de la nada, pero no había respuesta. Estaban solos en el altiplano, sin su líder. Pasaron 15 minutos aproximadamente del total desconcierto. Sin embargo, había algo que los estaba perturbando aún más, y era el silencio absoluto. Algo que, por cierto, se menciona en otras abducciones y en otros casos de contacto con seres extraterrestres. La falta de sonido. Ni animales, ni árboles, ni viento, nada. Pero de pronto, pasados esos 15 minutos, se escuchó una voz. No venía de una dirección clara, parecía salir de todas partes a la vez. Era la voz del cabo Valdés, pero sonaba diferente, como si viniera de un túnel o de una gran distancia. El cabo mencionó: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. Cuando los soldados finalmente pudieron ubicar al cabo, lo encontraron en un estado de shock absoluto. Valdés estaba desorientado, su mirada estaba perdida, como si hubiera estado lejos, muy lejos, por mucho más tiempo que los 15 minutos que los hombres pudieron medir.
Pero lo más inquietante y el detalle que dio la vuelta al mundo fue su aspecto físico. El cabo, que se había afeitado la noche anterior, presentaba una barba de varios días. Además, parecía como si hubiera pasado una semana sin cortarse el cabello. Su reloj también se había detenido exactamente en el momento del avistamiento. Debido a esto, el regreso a la base no fue nada sencillo. Los soldados llegaron a Putre en un estado de nerviosismo evidente. Este evento no pudo ocultarse. El caso llegó a oídos de altos mandos militares y eventualmente llegó a la prensa internacional. Es importante analizar esto con objetividad. En aquel entonces, el caso fue tratado con una mezcla de curiosidad científica, pero también de presión militar. Se le realizaron exámenes médicos a Valdés y ¿qué encontraron? Los reportes más ambiguos. Algunos médicos señalaron que el estado psicológico del cabo era compatible con un shock traumático severo, mientras que otros no pudieron explicar por qué al crecimiento acelerado del vello facial. Y no solo eso, el cabello y las uñas presentaban los mismos síntomas. El impacto mediático fue masivo. El cabo Valdés se convirtió, sin buscarlo, en la cara visible del fenómeno ovni en Sudamérica. Fue entrevistado, fue escudriñado y en muchos casos cuestionado. Con el paso de los años surgieron detractores que intentaron desmentir el caso, sugiriendo alucinaciones colectivas por falta de oxígeno o incluso que se trataba de un juego de bromas que se salió de control. Sin embargo, los soldados conscriptos décadas después, en entrevistas años más tarde, mantuvieron sus testimonios con una consistencia sorprendente. No podemos ignorar que 6 personas fueron testigos de un evento que transformó sus vidas. El miedo, la incertidumbre, la luz, la falta de sonido, la confusión, todo eso no fue fingido. Sin embargo, como ocurre en casi todos los casos de abducción, no hay un arma humeante, es decir, no hay restos de una nave, no hay una grabación de video, solo hay testimonios humanos. Los críticos apuntan a una hipoxia, que es falta de oxígeno, y al estrés de la vida militar como causas de alucinaciones visuales y auditivas. Esta es una explicación plausible desde un punto de vista médico. Sin embargo, lo que hace a este caso tan especial no es solo el avistamiento, sino el componente de la alteración temporal, es decir, el cabello, las uñas, la barba, el reloj y también la desorientación. Esos elementos elevan el caso de una simple luz en el cielo a un fenómeno mucho más complejo. Ahora bien, en este caso hay algo que muchas personas no mencionan y es que el cabo, a través de los años, cambió la versión de los hechos. Sin embargo, lo que no dicen es que Valdés cambió esta versión no porque se le ocurriera, sino para proteger su estatus en su congregación religiosa, lo cual era súper importante para él. Sin embargo, lo interesante es que muchos de los soldados, más bien la mayoría, nunca cambiaron la versión. Ellos siempre van a sostener lo que vieron y dicen que fue real y anómalo. Además de esto, lo que me parece interesante es que hay bastantes casos que son similares. Por ejemplo, el caso Travis Walton en Estados Unidos en 1975. Este es el caso de abducción más famoso del mundo y ocurrió apenas 2 años antes de el que pasó con Valdés. En ambos casos se involucran militares, lo cual me parece muy interesante porque hay incluso hasta series que documentan cómo muchos militares afirman que son utilizados precisamente para experimentos con seres que no son de este mundo. Otro caso que ocurrió fue el de la quebrada de Macul en Chile en 1978, cuando un padre y su hijo en una zona rural de Santiago, casi en la misma época, tuvieron un encuentro cercano en terrenos despoblados. Además, se dice que en 1978 en el cono sur de Chile hubo una oleada de casos similares. Esto refuerza la idea de que hay un periodo en donde hubo actividad anómala en toda esa región. Hay algo curioso y es que años después el cabo experimentó un profundo cambio espiritual. Él se convirtió al evangelismo y se transformó en un hombre profundamente religioso. Y es aquí donde comenzó a cambiar la versión de los hechos. Además, él insistía en distanciarse de la etiqueta de un evento extraterrestre. Él empezó a argumentar que su experiencia no fue un contacto de seres, sino que fue una experiencia espiritual o divina. Muchos investigadores sugieren que este cambio fue necesario para él. El estigma de ser el ufólogo del ejército probablemente le costó oportunidades profesionales o sociales.
mientras que abrazar la fe le dio una explicación que encajaba mejor en su vida. Por cierto, otra cosa interesante es que él no recuerda en absoluto la abducción, es decir, que no sabe los detalles acerca de la nave, a dónde fue introducido o qué le hicieron. Sin embargo, fue obviamente testigo de la apariencia física que presentó en el antes y después de esos 15 minutos. En entrevistas posteriores se nota a un hombre que prefiere dejar el pasado atrás, es decir, se ve notablemente incómodo cuando le hablan acerca de los detalles de esta abducción. Él prefiere hablar desde la ética y desde la espiritualidad. Además, en 1977 era obvio que había un miedo a las repercusiones dentro de la institución militar. De hecho, muchos se mantuvieron en silencio durante años porque en el contexto militar de Chile en esa época, contar historias de luces podría ser interpretado como una falta de disciplina o de inestabilidad mental. Lo fascinante en este caso es que después, cuando pasaron años y por fin rompieron el silencio, la mayoría de los conscriptos mantuvo esa versión idéntica a la original. Ellos no se convirtieron al evangelismo ni cambiaron su historia para encajar en una narrativa espiritual. Entonces la pregunta es, ¿por qué el líder, quien vivió la experiencia en carne propia, decidió cambiar la versión de acuerdo a las condiciones de su vida? Defendiendo el hecho de que fue una abducción, nos damos cuenta de que el cabo prefirió reinterpretar este hecho para poder sobrevivir emocionalmente, mientras que los seguidores, como no fueron abducidos, se aferraron a lo que vieron. Además de esto, es importante mencionar que fue la institución militar la que manejó este caso. Es decir, que no hubo una investigación abierta, se minimizó el impacto y se silenció el tema. Sin embargo, este hecho rompió con las barreras de la comunicación y pasó a ser un caso internacional. Si quieres analizar este caso, hay una obra que se llama La Noche de los Centinelas, que es una investigación en profundidad sobre el caso OVNI del Cabo Valdés, que es de Patricio Abusleme. Este es el periodista que entrevistó a los conscriptos años después, reconstruyendo el evento sin el sensacionalismo de los programas de televisión. Esa es la fuente más seria y documentada que existe. En este libro podemos notar que los soldados se mantienen firmes en cuanto a sus testimonios, ellos se mantienen inalterables, pero lo más extraño es que contradicen la versión que Valdés dio años después. En este libro se puede relatar el miedo, la confusión, las sensaciones que los soldados experimentaron y también cómo debían seguir ellos una versión oficial, porque quien estaba a cargo de esta investigación era la institución militar. Lo interesante de esta obra es que el autor menciona que inició esta investigación para poder desacreditarla y demostrar que todo tenía una explicación convencional, pero lo que se encontró fueron testimonios de soldados demasiado consistentes y perturbadores para descartarlos. Lo que me parece también interesante de este caso es que el cabo pues no se sometió a estrictos exámenes o estudios que pues nos ayudaran a buscar los detalles más profundos de esta abducción. Cosas y métodos que aplican en otros casos de abducciones, por ejemplo la hipnosis regresiva, un examen detallado de su cuerpo, el cual presentaba pues estas características anómalas. Esto hubiera sido importantísimo y obviamente esto hubiera respaldado totalmente los testimonios de los soldados. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el caso. Sé que es un caso corto, pero obviamente pues el protagonista no dio más detalles acerca de esto. Así que ustedes díganme si ya conocían este caso y por cierto les voy a traer casos más detallados acerca de abducciones bastante terroríficas. Por cierto, síganme en mi segundo canal que se llama Expediente Abierto, en el cual les hablaré de casos bastante turbios en el tema del crimen real, casos legales bastante polémicos y análisis profundos de ciertos casos mediáticos. También síganme en mis redes sociales que estoy bastante activa y nos vemos en un próximo video. Chao.